Hola a todos, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Muy buenas noches, aquí en México son las 8 con un minuto de la noche y bueno, pues nosotros ya regresamos a nuestro horario habitual. Em, Al parecer vamos a estar así ya algunos años, ya no va a volver a haber un cambio de horario, entonces pues vamos a seguir con nuestros estudios, ¿verdad? Los lunes a las 8 de la noche, pero este es el tiempo del centro de la República Mexicana. La diferencia es que con Colombia, donde nos hacen favor también de seguir y de ver en las diferentes plataformas, pues ya tenemos una hora de diferencia. Aquí es una hora antes, perdón, después que allá. No, a ver, ya me hice pelotas. Allá son las 9 y aquí son las 8, pues. Ese es el punto. Entonces, pues los estudios, al menos, pues hasta que otro gobierno determine lo contrario o haga algo diferente, pues vamos a seguir teniéndolos como empezamos a tenerlos a partir de hoy en este semestre, ¿verdad? Lunes a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, 9 de la noche en Colombia. Yo sé que pues se mueve actividades que puedan tener allá, ¿verdad? O ya se vuelve un poquito tarde, pero pues afortunadamente esto de las redes sociales es una bendición para poder predicar la palabra del Señor y lo que podemos hacer pues es, si no se alcanza a ver a las 8 o a las 9 en Colombia, se puede ver pues cualquier otro día, ¿verdad? Aquí en el Facebook, en el YouTube, que se estrena este mensaje siempre los martes a las 8 de la noche en el tiempo de México, 9 de la noche en Colombia, y también pues en el Instagram, ¿verdad? Entonces ahí van a estar siempre los videos. La idea pues también es poderlo ver en vivo, ¿verdad? Para que ustedes puedan participar, que puedan dejar aquí sus comentarios, sus likes. Y pues una vez más, si todo resulta bien, si todo está bien en cuanto a la señal, el audio, ponme un dedito arriba ahí para saber que todo está en orden y podamos comenzar. Y pues bueno, vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Jezabel, ¿verdad? La tiranía de Jezabel en nuestra segunda parte. Yo creo que todavía vamos a tener una tercera. Y es que, bueno, pues hay muchísimo que nosotros debemos de analizar para antes, ¿verdad? De seguir adelante con nuestro estudio de Elías, que ya casi se enlaza la historia de Elías con la de Eliseo. Entonces, pero pues es bien importante que nosotros podamos también entender el papel tan preponderante que tuvo Jezabel en la vida de ambos profetas. Y no solo eso, sino porque a nosotros la Biblia nos enseña que hay una fuente de información y una fuente de enseñanza también en la vida de este personaje de Jezabel, de este instrumento del reino de las tinieblas tan satánico y que bueno, ha hecho estragos, ¿verdad? A lo largo de la historia y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Es lo que pues tenemos que ir analizando poco a poco. Como te dije en el primer episodio de la semana pasada, pues pareciera que, bueno, Jezabel pues está en el libro de los reyes y está en las crónicas y pues bueno, y ya, ¿no? ¿No? El espíritu que demonizó a esta mujer a través de la adoración a Baal, a Acera, a través de todos estos rituales pues satánicos, ¿no? Abominaciones delante de los ojos de Dios, pues demonizó tanto la mente de esta mujer, su alma, que pues como habíamos visto, aún a pesar de las evidencias de que Jehová de los ejércitos era el Dios verdadero y no Baal, ella se resistía a creer en él, a entregarle su vida y siguió, ¿verdad?, siendo Baal. Y este espíritu, pues, finalmente el reino de las tinieblas sigue estando al servicio de nuestro Dios Todopoderoso, no tiene absolutamente ninguna autoridad, ninguna fuerza sobre el Señor, ¿verdad? Pero pues nosotros debemos de aprender mucho más de Jezabel, puesto que, repito, es un espíritu que se sigue moviendo hasta nuestros días, que lastimosamente pues está infiltrado en nuestros lugares de reunión, en nuestra congregación, que posiblemente hoy vamos a empezar a ver las características, ¿verdad? Muchas de esas características puedan estarse identificando con, pues a lo mejor alguno de nosotros, ¿verdad? O sea, que no nos dé tampoco ni miedo, ni digan, Bruno me dijo que soy, que tengo el espíritu de Jezabel, etcétera, pues qué tal que un poquito. Entonces vamos a estar viendo pues esto para edificación de la iglesia y de nosotros mismos. Entonces
Yo te pido que tengas ahí ya dónde apuntar porque vamos a estar viendo más de una decena, ¿verdad?, de características que tiene este espíritu. Evidentemente no las vamos a acabar hoy. Me quiero ir despacio porque, pues como te digo, ¿no? Es un espíritu que a nosotros nos debe de llamar a un estudio profundo, justamente este espíritu de parte del reino de las tinieblas, pues para que nosotros podamos estar conscientes de que sigue existiendo y que tiene características que posiblemente estén rodeando nuestra vida o nuestros lugares de reunión y que nosotros debemos de estar al pendiente y atentos, ¿verdad? Más en noches como esta, en días como este 31 de octubre. Acá pues yo ya recibí algunos mensajes de personas en el WhatsApp, ¿verdad? Que es muy triste ver a tantos niños y tantas familias en las calles, ¿verdad? Pidiendo Halloween o calaverita, como decimos aquí en México, llegando acá también, en el lugar donde vivo con mi familia, pues las calles están repletas, ¿verdad? A esta hora y seguirán así a lo largo de la noche. Pues igual, ¿no? Los niños disfrazados, los niños caracterizados de muerte, de oscuridad, de pues fantasmas, los papás pues animándolos a que sigan con estas tradiciones pues tan endemoniadas, tan satánicas. Y pues es lamentable, ¿verdad? Puede la gente decir, bueno, hay muchas cosas muy creativas, y lo es, ¿no? México se caracteriza como uno de los países únicos en el planeta donde se celebra la muerte de una forma muy colorida y de una forma muy artesanal. Y hay cosas que a la percepción, en cuanto a la vista, en cuanto a los colores, formas y eso, pues son muy atractivos, pero sin embargo, pues todo eso es un ángel de luz, ¿verdad? Y este ángel de luz, pues es el mismo Satanás y es la misma muerte. Entonces, pues nosotros lejos como dice la escritura, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, lejos de participar de las obras de las tinieblas, pues debemos de exponerlas y de esa manera es por lo que Dios ha puesto en mi corazón, pues que podamos exponer todo el carácter de Jezabel, todo el carácter de esta tirana, de esta persona tan endemoniada que perseguía, ¿verdad?, a los profetas y asesinó a los profetas del Señor. Y no solo eso, que determinó dedicar su vida a luchar en contra de Dios, ¿verdad? Así que pues hay muchas características acerca de este espíritu, todas son verdaderamente fuertes y las vamos a ir analizando pues poco a poco. Así que si de pronto pues tú escuchas que alguien está tocando aquí en la puerta o que ponen una grabación de La Llorona o que se oyen perros y de todo, la dónde es por la cantidad de gente que hay acá afuera, pero primeramente Dios, esto no nos debe de distraer. Así que vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Y bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí en este 31 de octubre, Señor, compartiendo una vez más tu palabra, tu evangelio, Señor. Gracias te damos porque a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos comprender la profundidad de tu escritura. Gracias, Señor, porque también en tu voluntad le has revelado a las personas de estas profundidades que hay en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos aprender de ellas. Te pido, Padre Santo, que a todos nos des ese espíritu de sabiduría, Señor, para poder comprenderlo y no solo llenarnos de conocimiento, sino que podamos verdaderamente saber, Señor, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos percibiendo, pues es más real de lo que nosotros mismos podemos pensar o creer, ¿verdad? Que muchas veces nosotros pues no hemos puesto atención de ese mundo espiritual perverso que nos ha rodeado y hemos cedido terreno, Señor. Pero que tu palabra sea nuestra luz, Padre, que sea la verdad que nos ilumine el entendimiento, Señor, para poder estar atentos a cualquier acechanza del enemigo, a cualquier ataque y por sobre todas las cosas, pues ayúdanos, Señor, ¿no?, a permanecer firmes en tu palabra y no importando, Padre, que este día, Señor, las tinieblas quieran moverse, no hay potestad ni hay tinieblas tan grandes que puedan incluso opacar el más mínimo rayito de luz de la fuerza y de tu presencia, Señor. Que Dios, nosotros sabemos que tú eres el Todopoderoso, que tú estás por encima de cualquier reino, de cualquier imperio, sea humano, sea espiritual, Señor. Y nosotros te damos gracias por eso, porque nos adoptaste, Señor, y nosotros tenemos el orgullo de decir que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra bandera y quien va delante de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, pues qué coincidencia, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, el pastor César González nos hablaba de las coincidencias, de cómo había
en las diferentes culturas, la adoración a la muerte, ¿verdad? Todos estos cultos que se hacían en las diferentes culturas a lo largo y ancho del planeta, que concluían, ¿verdad?, en los mismos días, de acuerdo a sus propios calendarios, etcétera, pero pues caían tanto el Halloween, los días de muertos, tanto en Asia, Europa, América, y aún cuando no había, como él decía, como WhatsApp para comunicarse entre todos, pues había un poder espiritual que movía a las masas, pues a que en esos días o en este día en específico, pues se propusiera la adoración a Satanás. Sin embargo, pues también nosotros debemos de recordar que pues Dios es un Dios que todo lo puede y que está por encima, como orábamos hace rato, de cualquier reino y de cualquier potestad, incluso el de las tinieblas, que el mismo 31 de octubre, pero de hace 505 años, 1517 me parece, pues Lutero, ¿verdad? Clava sus 95 tesis en la Catedral de Westminster para empezar así con la Reforma Protestante, que es algo súper maravilloso, ¿no? Que gracias a que Dios tuvo un instrumento tan importante como Lutero, pues empezó todo lo que hasta este día, en esta hora y en este estudio, pues seguimos haciendo, ¿verdad? Que es la exégesis y de la palabra de Dios, el estudio profundo de su palabra, y pues hubo alguien que levantó la mano, que fue instrumento del Padre, y dijo: yo protesto, ¿verdad?, en contra de lo que se estaba enseñando o tergiversando de la palabra del Señor. Por eso el protestantismo, y por eso, aunque se oiga feo, ay, es que los protestantes, pues sí, alguien protestó, ¿no? Y no fue nunca nada malo, sino siempre fue algo positivo, puesto que Dios fue el que impulsó a través de su Espíritu Santo a Martín Lutero a echarle un ojo a la Escritura, ¿no? Y a decir y ser valiente y saber de qué se trataba todo esto. Entonces el 31 de octubre, además de que puede ser lo que quieran como una noche satánica, no lo podemos negar, por supuesto, pero también nosotros sabemos que es el inicio de la portentosa protesta que hizo Martín Lutero para que hasta nuestros días nosotros entendamos lo que es nuestra fe y lo que son las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues nosotros en el primer libro de los Reyes estamos analizando, por supuesto, a Jezabel. Esta es la segunda parte. Y pues bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad?, del versículo 1 del capítulo 19, cuando dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, también decapitado, cortado de la cabeza, ¿verdad?, el cuello, degollado, perdón. Entonces, pues bueno, ya analizamos lo que sucede después, ¿verdad? Que Elías se mueve, entra en un estado de depresión, Dios mismo, Jesús mismo le dice: levántate, y ya lo analizamos, pero tenemos que ir nosotros, pues ahora sí ¿cuál era el poder, ¿verdad?, que Jezabel podía tener sobre el profeta de Dios después de haber tenido una victoria sobre los 450 falsos profetas de Baal. Y es por eso que nosotros estamos estudiando a profundidad el espíritu que movió a Jezabel a luchar en contra de Dios. Y bueno, ahí échate un clavado en la semana pasada para que veas la primera parte, está muy interesante, pero hoy vamos a empezar a ver características que tiene este espíritu demoníaco. Vamos a tratar de analizar 11 características. Evidentemente hoy no nos va a dar tiempo, pero sí vamos a poder analizar con profundidad cada una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, el número 1 es la profecía como manipulación. Debemos de recordar que Jezabel era una mujer que estaba luchando en contra de Dios, ¿verdad? Que Jezabel, lejos de aceptar que Dios era verdaderamente Dios, entonces ella se molestó, se enojó, se enfureció, se encendió en ira más en contra de Dios después de lo que Acab le había contado que había sucedido en el Monte Carmelo, ¿verdad? Recordamos que Jezabel mantenía en su propia mesa los 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Entonces, pues más se encendió contra Dios. Y hay algo que debemos de recordar y que debemos de tener muy en claro,
para cuando este espíritu se manifieste, es que este espíritu no niega la existencia de Dios, ¿verdad? No es un espíritu de ateísmo, no es un espíritu de que esté hablando que, pues, que Dios de los ejércitos no existe, que Jehová de los ejércitos no existe, que Jesucristo no existe. No, todo lo contrario, tan sabe este espíritu que Dios existe, que utiliza la misma palabra del Señor, pues, para manipular a las masas, ¿verdad? Así lo hacía la misma Jezabel. Ella hablaba de vidas espirituales. Por supuesto que su vida espiritual era completamente aborrecible delante de los ojos del Señor, puesto que adoraban a Baal. Entonces, nunca se negaba, ¿verdad?, que había una vida espiritual. Entonces, el tema ahora es bien importante, como lo hemos visto a lo largo de estos tantos meses que hemos llevado nuestro estudio de los lunes, es que el reino de las tinieblas, en uno de sus objetivos, es manipular a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Manipular a los que creen en el Señor, pues para que duden de su existencia, que duden de su poder, que se volteen más bien al reino de las tinieblas, que puedan regresar al mundo, que blasfemen u ofendan el nombre del Señor. Pero todo esto, pues, no se podría hacer si también no existiera una manipulación. Y esto es bien delicado, ¿verdad? En este punto número 1, la profecía como manipulación. Lo hemos visto a lo largo y ancho, y sobre todo en el estudio de Tesalónica, el gran ejemplo de esta maravillosa iglesia que te sugiero que veas. También está aquí en esta página, en el perfil de Facebook, etcétera, etcétera, perdón, de YouTube, etcétera, etcétera. Cómo existen los falsos maestros, los falsos profetas, y esto es una de las características de este espíritu que Jezabel tenía, ¿verdad? Usaba ella la profecía como un método para manipular y para aparentar que sus dones y sus propósitos, sus dones y sus virtudes espirituales tenían un propósito agradable, ¿verdad? Pero pues la realidad es que eran siempre ocultos, eran siempre tener a la gente bajo control, manipular dentro de la iglesia, dentro de la familia. Tan es así que pues a nosotros nos lo muestra claramente el primer libro de los Reyes, como Jezabel, ¿no?, tenía incluso dominado y manipulado y tenía el control del reino sobre Israel a través de Acab, ¿verdad? Recordamos que Acab salió a buscar agua, a buscar alimento para sus animales, ¿no? Pudiendo tener agua y alimento que podían tener los falsos profetas en la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel incluso tenía tanto dominio y tanto control y era tan manipuladora sobre el mismo Acab, que tenía más bien comiendo en su mesa a los profetas y no al rey, ¿verdad? A su pareja, a su esposo. Entonces, imagínate. Esto pues obviamente Acab, como lo hemos analizado, pues venía de haberse casado con ella, de haber aceptado su religión, de haber aceptado su vida espiritual. Entonces pues había rendido todo lo que él pudo haber conocido de Jehová de los ejércitos, lo había rendido a la ignorancia, lo había rendido a la indiferencia, al olvido, pues para entregarse ahora a Baal, ¿verdad? Entonces, pues Jezabel hablaba profecías, hablaba de una vida espiritual con propósitos ocultos, con propósitos manipuladores y tratar de controlar absolutamente todo. Y pues obviamente, ¿verdad? A nosotros esto pues nos hace ver que ahora en nuestros lugares de reunión, ojalá que en el tuyo no, etcétera, etcétera, puede infiltrarse un espíritu como este, ¿verdad? Y entonces empezar a manipular a la gente con falsas profecías, ¿no? Lo hemos visto en diferentes lugares, ¿no? Cómo se predica de la prosperidad, se le da órdenes a Dios, se quiere hacer su propia voluntad por sobre el propósito del Señor, se le exige a Dios, ¿verdad? Se le demanda, se trata de pensar en que podemos incluso hasta dominar el reino de las tinieblas, y la gente decreta y arrebata y declara profecías sobre aquellas personas que ya están completamente rendidas a su control y a la manipulación de este espíritu, diciéndoles que van a ser prósperos, que van a tener todo lo que han anhelado, que van a ser ricos, que van a tener incluso congregaciones que son puntas de lanza en la ciudad, que van a tener embarazos que se habían frustrado, que van a tener coches, trabajo, que van a tener todo aquello que la carne, y que muchas veces también, pues he de decirlo, se ha pedido al Señor de una forma
correcta, adecuada, pero que se ha puesto la fe en otro lugar que no ha sido pues el Señor, ¿verdad? Sino en el que el profeta, el falso maestro, declare o le imponga manos o decrete, ¿verdad? Algo que pues a lo mejor no está dentro de los propósitos del Señor y que además de todas las cosas, pues estos falsos profetas nunca confrontan al arrepentimiento a estas personas. Entonces, yo no veo ni un solo profeta, ni un solo amigo del Señor, ni una sola persona que caminó con Jehová, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, algo que hayan declarado por bendición sin que antes no se rogara, ¿verdad? Se exhortara, se pidiera por el arrepentimiento, pues para que la voluntad de Dios y para que todo esto que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues se haga realidad. Entonces, esto gira en torno a lo que estamos viendo también ahora, ¿verdad? Iglesias, mega iglesias como ahora ya se les denomina, que tienen 5, 6 servicios de más de 50,000 personas, de 60,000, de 100,000, los que tú quieras, ¿no? Siempre hemos dicho, a Satanás no le molesta tener las congregaciones llenas, mientras siga la iglesia calentando la silla, a Satanás no le interesa. Así que, haz conmigo, tss. Nosotros no somos llamados a los domingos a ir a calentar sillas, sino a edificarnos y a fortalecernos en la palabra de Dios para poder salir y evangelizar y compartir la verdad. Entonces, pues bueno, este control dentro de las iglesias se puede diseminar, ¿verdad? Se podría decir así también a nuestras familias, a nuestros núcleos de amigos, a nuestros núcleos laborales, etcétera. Entonces, este espíritu siempre ha buscado que a través de una declaración de un aparente carácter divino tenga simple y sencillamente como objetivo pues hacer su propia voluntad, ¿verdad? Manipular a las masas, manipular a las personas. Lo vamos a ver también un poquito más adelante a detalle en otro de los puntos, pero justamente la profecía como manipulación es una de las características fundamentales de que se está, por supuesto, mostrando, ¿verdad? Parte, porque te repito, vamos a ver varios puntos, parte de este espíritu que movió a Jezabel a luchar contra Dios. ¿Y por qué digo que lucha contra Dios? Pues porque la realidad es esa. Cuando nosotros hablamos en el nombre del Señor sin que el Señor haya dicho nada, pues nos estamos oponiendo a su voluntad, nos estamos oponiendo a sus propósitos, y Jeremías 23 es tan claro justamente en eso. Vamos a leerlo, son muchos versículos, pero son importantísimos, así que yo te pido que me acompañes para reforzar, ¿verdad? Porque pues también nosotros podemos decir, ay, no, es que el espíritu de Jezabel tiene la profecía como manipulación, sí, pero pues ¿dónde dice, no? Y bueno, la palabra de Dios a nosotros nos enseña cómo la profecía como manipulación es un engaño y es un pecado en contra del Padre, y que a Él le molesta muchísimo y que también trae una consecuencia terrible. Y siempre, por ejemplo, estos versículos que vamos a leer, este capítulo que vamos a analizar rápidamente, yo siempre he hecho énfasis, ¿no? De que si tú en algún momento quieres compartir la palabra de Dios, si en algún momento que ya te tardaste, tienes que abrir tu estudio desde tu Facebook, desde tus redes sociales, puedes usar los mensajes que hemos visto aquí. Si tienes alguna duda, con todo gusto te puedo ayudar. Si tienes algún bosquejo, con todo gusto yo te lo puedo revisar. Pero la idea es que compartas la palabra de Dios. Pero este capítulo, el capítulo 23 de Jeremías, del versículo 9 al 40, es fundamental que nosotros lo tengamos siempre en la mente, puesto que aquí es de donde se basa lo que agrada o no al Señor, lo que se puede considerar como una profecía de parte del Padre, es decir, alguien que habla la palabra de Dios, alguien que la profesa, y no alguien que solo la usa pues para manipular, ¿verdad? Y vamos, por son varios versículos, vamos a leerlos. Jeremías 23, ay Dios, por ahí ya tornaron un cohete y brinqué. Jeremías 23, ¿verdad? Versículos del 9 al 40. Fíjate lo que dice aquí y cómo este espíritu es evidentemente un espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta.
porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Fíjate nada más. Todo lo que hablábamos, de que ella podría ser la reina, ¿verdad? Por ser esposa del rey Acab de Israel, del pueblo de Dios. Pero aquí dice el versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Ella era una sacerdotisa, acuérdate, era bruja y era hechicera y era adorador de Baal y de Acera. Dice, a causa de la maldición, perdón, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová, ¿verdad? Aún en mi pueblo hallé a la maldad del espíritu que hizo pelear a Jezabel en contra de Dios. Versículo 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Para todos aquellos que dicen que la palabra castigo no viene en la Biblia, en Jeremías se lee muchísimas veces. Dice Jehová, versículo 13, en los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿Profetizaban en nombre de quién? De Baal. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que este espíritu sigue siendo dominado por Baal. Este espíritu, al ser Jezabel una falsa profeta, una manipuladora de las evidencias espirituales, estaban contrarias a la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿Qué sucede aquí? Lo que estábamos hablando tiene un propósito oculto, el control y la manipulación de las iglesias, ¿verdad? Porque el objetivo, acuérdate, de lo que este espíritu llevó a Jezabel para luchar en contra de Dios, sigue estando vigente. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo, a mis iglesias, a lo mejor tu lugar de reunión, a lo mejor de alguien más que tú sabes. Y mira por qué este espíritu sigue perteneciendo, dice el versículo 13, es una evidencia, ¿verdad?, de la adoración a Baal. Versículo 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, o sea, están metidos en la iglesia, en Jerusalén, en Israel, ¿verdad? Cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, eran abominación y siguen siendo abominación delante de los ojos de Dios. Dice, fortalecen las manos de los malos. ¿Qué hacía Jezabel con los 850 profetas? ¿Qué hacía Jezabel con los profetas de Acera, de Baal? Los tenía comiendo de su mesa. Jezabel seguía alimentando a estos falsos profetas y así puede suceder. Quiero que quede algo muy claro, ¿verdad? Esto también tenemos que analizarlo a profundidad. El espíritu que movió a Jezabel normalmente como decimos, se le achaca, ¿verdad?, a las mujeres, pero debemos de comprender que este espíritu también puede dominar a hombres. Este espíritu no es un espíritu feminista, o sea, que siempre sea con las mujeres, no. Este espíritu puede tanto uno como otro. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, nos queda claro que tiene una preponderancia por tratar y dominar a la mujer. Entonces, imagínate, hay personas que tienen pues seguidores, por así decirlos, porque pues no son ovejas de algún pastor, de alguna esposa del pastor, pero pueden estar dominando y controlando con estos propósitos ocultos a personas. Los profetas de Jerusalén, he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Fíjate que esto es bien interesante, porque no dice que fortalecían la mano de aquellos que confiaban en el Señor, ¿verdad? El espíritu de Jezabel tiene la característica, como muchos otros del reino de las tinieblas y como Satanás mismo, de conocer los corazones y los pensamientos de muchas personas, o de todas, ¿verdad? Ahí Satanás sabe quiénes son entregados al Señor, quién llena su mente y su espíritu y sus pensamientos con la palabra de Dios, quién con el mundo, quién con la carne. Y aquí está diciendo que fortalecía la mano de los malos. Esto nos da a entender a nosotros, y también más adelante lo vamos a ir analizando, que este espíritu de Jezabel se rodea de personas con las que son afines. Y esto es bien triste porque
las religiones, tanto el catolicismo, el hinduismo, el budismo, el islam, en la que tú me digas, ¿no? Pues obviamente se están componiendo de personas que son afines en espíritu, son afines en alma, son afines en justamente todo lo que hacen, que simple y sencillamente están contrarios a la palabra de Dios. Si cualquiera de estas religiones pudiera verdaderamente entender lo que la Biblia enseña, estarían identificándose aquí como personas que tienen manos malas, ¿verdad? Que no tienen el corazón de Dios ni tienen la intención de buscar al Dios verdadero, que es el que está establecido en la palabra de Dios, en la Biblia. Y fortalecía las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Es decir, este espíritu lo que hace es seguir alimentando la carne, es seguir alimentando la incredulidad, es seguir alimentando la idolatría, es seguir alimentando la manipulación, el control, el engaño, la mentira de las personas que se allegan a quien le ha abierto la puerta al espíritu de Jezabel. Fíjate qué cosa tan fuerte. Y no quiero decir que si a lo mejor en nuestros lugares de reunión hay alguien que tenga parte de este espíritu o el espíritu de Jezabel que esté moviéndose de esta forma, no forzosamente quiero decir que cada una de las personas que lo siguen tengan el corazón malo o no sean hijos de Dios o hayan cambiado, ¿verdad? De su forma de pensar, no, porque aquí nos lleva al segundo punto, ¿verdad? El reino de las tinieblas lo que quiere hacer es que aquellos que ya conocen al Señor Jesucristo puedan ofender y blasfemar su nombre, pecar en contra de él. Dice, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, el Señor los aborrece. Así es. Para los que dicen, es que Dios es puro amor. Sí, Dios es amor. Algún día tocaremos un estudio del amor y por lo pronto se los puedo recomendar. Busquen a Alfredo Garrido. Él tiene una serie muy bonita acerca del amor y del amor de Dios. Es padrísimo. Dice el versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Ven? Este espíritu, el que movió a Jezabel a luchar en contra de Dios, ¿de dónde salió? De Jerusalén. Este espíritu sabemos nosotros, como hemos estudiado al inicio de esta serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, que Jerusalén e Israel estaba dividido, ¿verdad?, por los reinados. Entonces, Jerusalén, dice aquí, salió la hipocresía sobre toda la tierra, se diseminó, ¿verdad?, este poder que tenía Baal sobre las personas y sobre todo sobre Jezabel. Dice el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha bien, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Cómo se llama la primera característica del espíritu de Jezabel? La profecía como manipulación. Apúntalo. 1. La profecía como manipulación. Establecida también en Jeremías 23:16. Os alimentan con vanas esperanzas. Vanas viene del hebreo Ebel, que significa vacío. Vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Los manipulan. Te están manipulando, entiende. Versículo 17, fíjate, la profecía como manipulación. 1. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, ojo, ¿cuántas veces lo has escuchado? Paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros, no te preocupes, no te va a pasar nada. No hay castigo, Dios es amor, sigue con tu gurú, sigue con tu islam, sigue con tu yoga, sigue con tu comunión católica, sigue creyendo que verdaderamente te comes el cuerpo y la sangre de Jesucristo, sigue atendiendo al canibalismo, sigue atendiendo a la misa, que es entregar a Jesucristo y sacrificarlo una y otra vez. Es una de las cosas más demoníacas que puede existir a la luz de la palabra de Dios. Y justamente todas estas cosas, dice la Escritura, tú sigue practicándolas, ¿verdad? Mi profecía te dice es que Dios dijo que no pasa nada.
Y te manipulan y sigues entonces alimentando para la carne y sigues dando Gálatas 5, ¿verdad? Para las obras de la carne. Que todo esto se vea. Y mi religión pues a mí no me confronta. Dios finalmente me ama. Todos somos hermanos. Pues ya hay que arrancar entonces Juan 3:16, Juan 1:12, Juan 14:6, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque pues la falsa profecía, esta profecía que como manipulación del espíritu de Jezabel, dice que no habrá castigo, ¿verdad? Dice atrevidamente: a los que me irritan Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿En serio eso dijo Dios? No, eso lo dicen los falsos profetas. Lee Jeremías 23:17. Dicen atrevidamente, o sea, ¿cómo se atreven a decir que no van a encender la ira del Señor y cómo no vendrá sobre ellos un castigo? ¿Ves? Versículo 18, porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esos sí son los verdaderos profetas. Estos no son los profetas de la manipulación. Estos son los profetas, los que escuchan la voz de Dios, los que están, según el versículo 18, en lo secreto con Dios, que vieron y oyeron su palabra, que estuvieron atentos a lo que Dios dice. ¿De qué manera uno puede ver o escuchar y estar atento a la palabra de Dios para entonces sí decirla? Pues con una comunión verdadera. Una comunión real, viva, orgánica, en oración, ¿verdad? En la lectura de su palabra y no dejarnos conquistar por estas manipulaciones y con estos propósitos ocultos que tiene el espíritu de Jezabel. Dice el versículo 19, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Ves? O sea, sí hay una consecuencia. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Ándale, lo vamos a ver. Y nos vamos a dar cuenta, y este estudio que sirva para que el Espíritu Santo pueda darnos discernimiento y que podamos entender que lo que estamos viendo de X o Y persona, o quizá, pues lo tengo que decir, quizá de nosotros mismos, está provocando a ir al Señor y nosotros vamos a haber cumplido el castigo. Dice el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo no los envié, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, si hubieran hecho las cosas como eran debidas, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La verdadera profecía nos va a hacer volver de la maldad de nuestras obras. No es para manipularnos y para ponernos en contra de Dios, que como vimos desde el inicio y desde el episodio pasado es uno de los propósitos de la lucha de Jezabel contra el Señor. Versículo 23. ¿Soy yo de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Cuántas veces no han llegado con nosotros? Ponme un dedito arriba, o ponme un comentario, o ponme un like, o lo que quieras. Pero ¿cuántas veces no hemos dicho, soñé? O hemos oído. Bueno, hay quien ha dicho. Pero ¿cuántas veces no han oído que dicen, soñé? Yo soñé de parte de Dios. Fíjate qué clara es la escritura y cómo a veces uno nada más se hace pelotas en cosas que son tan claras, ¿verdad? Le quiere buscar uno 3 pies al gato. Y dice tan sencillo, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. A ver, Feldespato, soñé que tu congregación iba a ser la mejor, tienes que allegarte a mí. Soñé que el Señor te decía que me dieras tu dinero, que me dieras tus posesiones, tus propiedades. Soñé que tú ibas a ser un pastor ungido por Él y que habitarías en el corazón de Jesús durante una semana. Y puras burradas y puras cosas llenas de manipulación. Y te repito, de control y de propósitos ocultos del reino de las tinieblas. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? Pues hasta que se den cuenta que tienen el espíritu de Jezabel y lo rechacen. Y entonces rindan su vida a los pies de Jesucristo.
Versículo 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Aquí está la clave. ¿Cuál es el objetivo de la profecía como manipulación? Jeremías 23:27. Olvidarse del Señor y darle la bienvenida a Baal en su lugar. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Se cumplió el objetivo, ¿ves? Engañar a la gente. Ese propósito oculto era que Jehová de los ejércitos dejara de estar presente en su mente, en su espíritu, en su alma, y dieran entonces paso a Baal. Lo mismo sucede ahora. Ahora el Dios, no, el Dios de muchos lugares no es Jesús, es el dinero. El Dios de muchos lugares y de muchas personas no es Jesús, son sus posesiones, son sus propiedades, son la cantidad de novios que tiene, la cantidad de novias que tiene, la cantidad de manipulaciones que puede hacer, la cantidad que pueden robar, etcétera, etcétera. Su Dios se ha convertido en el pecado. Se ha convertido y han olvidado, por supuesto, a Jehová de los ejércitos. Versículo 28. O religiones, pues, para ser claro, eso también, eso es Baal, eso es el espíritu, son profecías, tu religión es una profecía de manipulación. Si no está sustentada en la Biblia, eso no puede ser de Dios. Todo lo que no proviene de la fe, dice la Escritura, es pecado. El profeta que tuviera un sueño dice, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Esto nos da a nosotros también a entender que aquellos que creemos verdaderamente en Jesucristo, en Jehová, en su Espíritu Santo, en la Trinidad, todo lo que a nosotros nos ha llevado a rendir nuestra vida a los pies de Jesucristo, nos da la puerta abierta para entender que el Señor sí tiene que decirnos algo para que nosotros lo compartamos. Dice, el que tiene la profecía que yo le he dado, cuente la profecía, pues para eso se la di. Cuente mi palabra verdadera. Si toda palabra que se supone sale de Dios fuera verdadera, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, ¿por qué tendría el Señor que decir o aclarar que la verdadera? Porque Dios mismo sabe a través de los versículos anteriores que hemos leído que hay muchas y grandes profecías falsas. Versículo 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así es su palabra, estoy seguro que te está quebrantando el corazón, ¿verdad? Y te está dando con todo, pero es por amor a cada uno de nosotros. Deja tu religión, ríndete a Jesús. Versículo 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. O sea, aparte, ladrones, ¿verdad? Porque a lo mejor tú tienes una persona cercana o en tu lugar de reunión hay una persona cercana, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser a lo mejor uno de tus líderes, tu pastor, yo no sé. Y aparte de que a él o a ella el Señor les habla y explican la palabra que Dios les dio y cuentan la profecía, hay quienes se la roban, ¿verdad? Y entonces, no, esta habla de parte de Dios, ella está hablando de parte de Dios. ¿Y cuál? Se están robando las palabras que le reveló el Señor a alguien más y que sí estuvo en lo secreto con el Padre, convirtiéndose así en ladrones de su palabra, palabra que no le dio a esa persona y que no tendría el derecho de expresar, ¿verdad? Por tanto dice aquí, he aquí que yo estoy contra los profetas. Aquí lo dice claro, está contra ellos. Dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová porque así te dicen, pues es que así dijo el pastor y así dijo tal persona. Y Dios le mandó a esa persona a decir las cosas a la iglesia. Cuando alguien roba y algo que Dios no quería que saliera de tu boca, entiéndelo, es voluntad del Padre saber y determinar qué puedes y no enseñar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios se pone en contra de esos profetas. Versículo 31, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho que vas a ser un gran líder, Él ha dicho que vas a ser próspero, Él ha dicho que vas a ganar $1 millón, Él ha dicho y a mí y el Señor me dijo que para ti, y Él ha dicho, y nunca
Nunca con el amor del Señor, ni con la palabra de Dios, ni siendo verdaderamente utilizado del Padre, jamás te exhortó, te animó primeramente a dejar nuestra vana manera de vivir. Créeme, eso no viene de parte de Dios, es una profecía que manipula para un propósito oculto. Es el espíritu de Jezabel. 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Ah, ¿verdad? Chútate eso. O como decimos acá, échate ese trompo a la uña. Sueños mentirosos y los cuentan. Es que soñé que nosotros debemos de ir a evangelizar y que la profecía y que se empiezan a superalocar y empiezan a sonar en lugar de espirituales y cristianos maduros, conocedores de la palabra de Dios y las profundidades del corazón de Jesús, empiezan a sonar a lunáticos, a religiosos, empiezan a sonar a fariseos. Y fíjate, o sea, es que hay que atender a lo que dice la palabra de Dios. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentirotas y con sus lisonjas, y no los envié ni les mandé a ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. O sea, solo fueron a removerle cosas carnales y cosas que no venían de parte de Dios a la iglesia, y puras lisonjas, y no, y mi ministerio, y yo te voy vas a estar en mi ministerio, y tú vas a ser mi mano derecha, y Dios te va a usar grandemente porque te estás allegando a mí. También lo vamos a ver más adelante, cómo el espíritu de Jezabel hace una soberbia y una egolatría, hacía más no poder, ¿verdad? Porque recuerda, como leímos en Primero de Reyes 19, capítulo 19, como Jezabel, ¿verdad? Así con una soberbia y una seguridad de ella misma, en 24 horas tú vas a estar igual que esos profetas completamente degollados. O sea, qué soberbia, sin entender que estaba amenazando al profeta de Jehová de los ejércitos, como si ella dijera, no hay Dios que a ti te proteja de mi mano, ¿verdad? Qué soberbia. Versículo 33, y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. O sea, viene una consecuencia aterradora. Así diréis cuál a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Esa es la manera correcta de preguntar, ¿verdad? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Así hay que decir. Mas si dijeres, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digas profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, y nunca borrará el olvido. Imagínate todo. Y todo esto, además, te sugiero que lo vuelvas a leer con calma. Y si quieres buscar otras versiones que son un poco más claras, hazlo. Jeremías 23, del 9 al 40. Y todo esto lo vamos a ver cuando terminemos la miniserie dentro de la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, esta que es la tiranía de Jezabel. Cómo todo eso se cumplió en la vida de Jezabel. ¡Auch! ¿Quién te dice que no se va a cumplir en tu vida? ¿O quién te dice que no se va a cumplir en la vida de aquellos que están usando la profecía como una vil manipulación? Se nos está yendo el tiempo. Punto número 2. Tener el poder de la iglesia y desacreditar líderes. Esa es la segunda característica del espíritu de Jezabel. Busca el poder en la iglesia. Jezabel siempre buscó estar en dominio de aquello de lo que estaba completamente en contra de Dios, su Dios Baal y de Acera. Quiere tener el poder de la iglesia, desacreditar a líderes. Siempre buscan entablar relaciones con aquellos que tienen
jerarquía o una autoridad dentro de nuestro lugar de reunión, ¿verdad? O a lo mejor, como te decía en un inicio, pues nos podemos encontrar ya en el púlpito, ya en un lugar de autoridad, ya habiendo conseguido el punto 2, poder en la iglesia. Pensamos que estas cosas no pueden ocurrir en la nuestra, ¿verdad? Pensamos que no va a pasar, que nuestros pastores, que las esposas de nuestros pastores, etcétera, etcétera, no, jamás van a ser influenciados por el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Por este espíritu que trae contienda en contra de Dios, no. Te repito, las iglesias lamentablemente, así como hace 2000 años y como ha sido a lo largo de la historia, este espíritu está infiltrado. Hay un enemigo que pretende impedir a toda costa que el propósito de Dios para la iglesia en general, como para cada uno de los congregantes, se lleve a buen término. Hay un propósito divino de Dios que hace que las personas se entreguen cada vez más a Él. Este espíritu de Jezabel para prohibir, para indicar, lo digo entre comillas, orientar, lo digo entre comillas, encaminar, lo digo entre comillas, animar, lo digo entre comillas, a los congregantes a hacer la voluntad de Dios, lo digo entre comillas, depende mucho del espíritu de Jezabel. No, sí, te anima, no, pues te profetiza, ¿verdad? Tiene el poder y tiene el dominio y tiene el control. Y ocurre dentro de nuestros lugares de reunión, ¿verdad? Y se empieza a hacer de allegados y les promete y les dice y los quiere llevar a sus propósitos carnales y no a la voluntad de Dios y genera división. Y lo peor de todo es que este espíritu es tan astuto, y escucha bien esto, que encuentra a los que son verdaderamente vulnerables en la fe, ¿verdad? Para cumplir con sus propósitos y estos motivos ocultos. La Biblia cuando nos enseña a nosotros que nosotros debemos de conocer las estrategias del enemigo y sus maquinaciones y que debemos fortalecernos en la palabra de Dios, que como nos enseña la Escritura, nosotros debemos vestirnos con la armadura del Padre, que ojalá también algún día podamos hacer una serie impresionante de la armadura de Dios. Estas personas no son las que busca el espíritu de Jezabel, sino aquellos que son vulnerables. Y si nosotros no desarrollamos una fe como la que el Señor espera que tengamos, no del tamaño del grano de mostaza, sino como el grano de mostaza, que ya hablamos ampliamente de eso, y que se convierta en algo tan enorme, si no es así, si tú te conformas con que tu fe sea del tamaño del grano de mostaza, entonces las palabras de Jesús van a ser las mismas de Pedro. Hombre de poca fe, mujer de poca fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eres vulnerable en tu fe. Tengo el poder, dice, tengo el control, tengo ministerio, tengo autoridad dentro de una congregación. Ese espíritu te va a escoger a través de aquella persona que está siendo demonizada por el espíritu de Jezabel para cumplir con esos propósitos. Y qué terrible. Salmo 10, versículo 3. Salmo 10, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Qué tal, El malo se jacta del deseo de su alma. Yo, la soberbia, te digo que lo vamos a hablar después. Tengo ya el poder en la iglesia, me allegué al poder, ahora tengo autoridad, tengo una jerarquía. Dice, el malo se jacta del deseo de su alma. Ahora yo me jacto. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Lo lleva al propósito del espíritu de Jezabel. Contender en contra del Señor. Hacer guerra a Jehová de los ejércitos. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Qué cosa tan tremenda? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No se había dado nunca por muerto a este espíritu. Ni fue que murió Jezabel y ahí se acabó. No.
Lo vamos a ir analizando también cuando volvamos al tema principal de la serie, al terminar esta miniserie. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hasta con el 1 y el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todas las características de doña Geisi, ¿verdad? Para ellos nada más. Son amadores de sí mismos. Se allegaron al poder, obtuvieron ese poder, obtuvieron autoridad y ahora lo usan para manipular a través de la profecía y para desacreditar a los líderes de la iglesia. No le hagas caso. Tú sigue por este camino. No. Esa predicación no está bien. Tú sigue por este camino. No. ¿Para qué te disipulas con él? Eso no está bien. Tú sigue por este camino. No. No compres esa Biblia, no compres esa conferencia, no te allegues a los estudiosos. No. En mis discipulados, en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo digo, porque Dios dijo, porque Jehová dijo. ¿Qué tal, Se cumple el punto número 1, la profecía como manipulación. Ahora, punto número 2, tengo poder para desacreditar líderes y los líderes de la iglesia sucumben ante los propósitos del espíritu de Jezabel y engaña a las personas. Qué cosa tan tremenda. Pero si nosotros, te repito, estamos protegidos con la armadura del Señor, este espíritu no puede engañarnos. Este espíritu, por más profecías que aviente, no nos va a convencer, porque estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. No importando si están en eminencia, si están en autoridad, si son los pastores, o es la esposa del pastor, o lo que tú digas, o tu líder de alabanza, o tu líder de lo que quieras. Si no está sustentado y cimentado en la palabra del Señor, en la roca que es Jesucristo, dice la Biblia, Pablo recomendó a los Corinto, a la iglesia de Corinto, que nosotros no participaríamos de las obras de las tinieblas, sino que más bien nosotros debemos exhibirlas. Tenemos que revisar qué estamos haciendo nosotros en nuestra iglesia. ¿Estamos siguiendo la voluntad del Padre o estamos siendo influenciados y dirigidos por la voluntad de Jezabel? La palabra nos confronta, es una realidad, y nos sentimos contentos y cómodos en el lugar en donde nosotros nos reunimos o con nuestra propia familia. Pero si nosotros ponemos la más grande de las honestidades para ir analizando estos puntos que vamos a ver a lo largo de estas semanas y encontramos algo que no está bien a la luz de la palabra del Señor, sino que está abriendo una puerta para el espíritu que dominó a Jezabel, tenemos que arrepentirnos. Y la siguiente semana seguiremos viendo más, porque esto nos va a llevar tiempo, créanmelo. El espíritu de Jezabel es una cosa seria, tan seria es que sigue estando establecido este espíritu en el libro de Apocalipsis. Vamos a llegar a ese punto. Esto no se acaba, no se acabó con Jezabel, esto continuó a lo largo de la historia de Jesucristo. Así que estemos atentos y pendientes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas cómo debemos nosotros estar prevenidos, Señor, para el ataque del reino de las tinieblas. Cómo, Señor, nosotros no podemos ser ciegos, Señor, distraídos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual y en una guerra, Señor, que está desde hace siglos, Señor, presente. Desde la creación, por supuesto, Señor, desde la caída de Adán y Eva, cómo nosotros hemos tenido que luchar, Padre, pero nosotros te tenemos de nuestro lado, tenemos tu palabra, tenemos la guía de tu Espíritu Santo que nos muestra los caminos reales, los caminos verdaderos, pero también descubre el rostro del reino de las tinieblas para que nosotros estemos atentos y podamos comprender que hay una lucha, Señor, que nosotros debemos de librar
con tu ayuda, Señor, con tu poder y con tu fortaleza. Entendemos, Señor, porque ha sido una promesa tuya que tú ya has vencido al mundo, Señor Jesús. Tú ya has vencido el reino de las tinieblas. Pero eso, Señor, no tiene que hacernos dormir, no tiene que hacernos distraer, Padre, porque nosotros podemos caer en estos engaños, en una falsa profecía, en una manipulación de autoridad, Señor, en el desacreditar, ¿verdad?, a aquellas personas que tú has puesto como instrumentos para edificarnos, para llevarnos, Señor, a un precipicio, a pecar en contra de ti. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en tu Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor, para que nosotros como iglesia podamos estar atentos y seguir siendo luz, Padre, seguir siendo sal, Señor, que nosotros a través de la autoridad que ha sido delegada por Jesucristo nos podamos reprender las obras de las tinieblas, podamos exhibirlas, Padre, no importando quién sea, Señor, nosotros estamos llamados, Padre, a cumplir con tu voluntad antes que con cualquier otra cosa. En tu palabra tú nos enseñas que si hemos de vivir para agradar a los hombres, entonces no te podemos agradar a ti. Vivimos para agradarte a ti, Señor. Ser soldados, Padre, de tu ejército, un ejército que demanda no solo santidad, sino valentía, Señor, para reprender las obras del enemigo. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres quien nos fortalece, tú eres quien va delante de nosotros, Padre, y tu Espíritu Santo es quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Pues bueno, familia, que Dios les bendiga a todos. Nos faltan muchos puntos, va a haber una tercera parte de Jezabel y esperamos ya ir avanzando, ¿verdad? Espero que también haya sido de bendición este estudio para ti. Compártelo, ponle ahí compartir en tus redes sociales, en Instagram, en el Facebook. Mañana sale esta segunda parte de la tiranía de Jezabel a las 8 de la noche en el perfil de YouTube, así que pues tienes mucho, ¿verdad?, en muchas plataformas para escucharlo, pero por sobre todas las cosas para compartirlo. Y pues bueno, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semanita. Y pues con casco, va a seguir con casco, ni modo, es guerra espiritual. Dios les bendiga, familia.